Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy nos visita en el plató José Sacristán, uno de los más grandes actores que ha dado el cine y el teatro español. Pero antes, como cada semana, vamos con los estrenos más destacados. La casa torcida, de Gilles Paquet-Brenner, es la primera adaptación a cine de la novela de Agatha Christie. Una retorcida intriga policíaca de corte teatral, con un gran y prestigioso reparto que, sin embargo, no consigue dar credibilidad. Gustará, eso sí, a los amantes de Agatha Christie. Y creen que nadie está a su altura. Somos una familia extraña. Hay crueldad dentro de nosotros. Hearthstone, Corazones de Piedra, es el debut en el largometraje del cortometrajista islandés Gudmundur Arnar. Una premiada película que cuenta la historia de dos amigos adolescentes que descubren el amor. Muy buena. De Francia nos llega El buen maestro, también debut de Olivier Ayage Vidal, una comedia sobre las desventuras de un profesor de literatura de familia bien en un instituto de los suburbios de París. Buena interpretación del veterano Denis Podalides en esta película que pretende de nuevo enfrentar a las dos Francias, a la privilegiada y a la condenada. Recomendable película. ¿Ahora nos das lecciones de moral? Seidú non beleguan paseo, 1 hora de castigo. ¿Qué he hecho? 2 horas. ¡No he hecho nada! 4 horas. La delgada línea amarilla es otro debut en el largometraje de un cortometrajista. El mexicano Celso García cuenta con la producción del mismísimo Guillermo del Toro para sacar esta comedia de tintes sociales que consiguió el premio especial del jurado y el mejor guión en el Festival de Gijón. Los 5 actores protagonistas, tan dispares entre ellos, están magníficos. Muy recomendable película. No sé dónde está mi hijo. Hace 26 años que no sé de él. No supe ser su guía. Uno de los grandes estrenos es Alma Mater, segundo largometraje del director belga Philippe Van Loo, una excepcional película que retrata el ambiente que se vive entre las 4 paredes de una casa asediada en Siria. Un escalofriante retrato de la muerte sin mostrarla explícitamente y que cuenta con una de las mejores interpretaciones que se ha visto en cine en años, la que nos ofrece la protagonista Hiam Abbas. Absolutamente recomendable y necesaria película, no se la pierdan. Y nadie me echará de ella. ¿Me estás oyendo? Inquietud. Matar a Jesús es la otra gran película de la semana. La joven directora colombiana Laura Mora firma este thriller dramático y duro con ecos políticos basado en la terrible experiencia personal que ella misma sufrió. Asistir en directo al asesinato de su padre a manos de unos sicarios en plena calle. ¿Cómo se llama? Paula. En el Festival de San Sebastián consiguió el Premio de la Juventud. No se la pierdan. Excelente película. Hace unos días se cumplieron 35 años de un hito histórico en el cine español, el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa para un filme español, el dirigido por José Luis García, Volver a empezar. Recordemos cómo fue ese momento tan histórico. Hace 35 años ya costaba abrir el sobre, hace 35 años ya se peleaban para ver quién leía el nombre del afortunado. Hace 35 años se oyó lo que llevábamos décadas esperando oír. ¡Volver a empezar! Y de las butacas del Dorothy Chandler Pavilion saltaba un director de 39 años y lo agradecía en inglés y en español. The dreams come true sometimes. Muy contentos y muy agradecidos a ustedes. Unos segundos para la nostalgia. Aquella ceremonia la presentaron 4 fantásticos: Walter Matthau, Liza Minnelli, Dudley Moore y Richard Pryor. Una noche en la que Paul Newman vio cómo se le escapaba su 7º Oscar. Pero no nos desviemos del tema. Observen lo que se cocía en lo que ahora llamamos backstage. A un lado Robert Mitchum y al otro Garci. Seguimos rastreando y en un rincón Antonio Ferrandi junto a Encarnapaso habla animadamente con Plácido Domingo. Eran años en los que el ganador del Oscar se pasaba por la habitación alquilada por Televisión Española a comentar la jugada. Ahora la maraña de publicistas no lo permitiría. Tiempos en los que al día siguiente, estatuilla en mano, hacía balance. Es un Oscar no solo a una película, sino a un cine. Momentos de humo y espera en Barajas de compañeros que querían grabar un recibimiento histórico y que gracias a ellos hoy seguimos disfrutando. Un momento histórico que hemos querido recordar aquí. Por cierto, tenemos dentro de poco un especial
volver a empezar con el propio José Luis García, que nos va a acompañar para explicarnos las 1001 anécdotas que tenemos sobre esa noche. Pero hoy nos visita otro protagonista del cine español absolutamente grandioso. Un hombre que en su Chinchón natal nos decía esto hace muchos años. Aquí, hace ya bastantes años, pues a principios de los 40, yo vi mi primera película. Y aquí, justo a propósito de aquel acontecimiento, decidí ser actor. Dedicarme a esta cosa inexplicable de interpretar, o sea, creerme que soy otro y hacérselo creer a los demás, sabiendo todos los demás y yo que eso es mentira. Bueno, don José Sacristán, encantado de tenerle aquí. Encantado de volver a estar contigo. Muchísimas gracias. Un lujo tener, además, esta noche lluviosa. Viene ahora del teatro, hablaremos de esa obra, pero para nosotros es un salto de calidad en el programa de cine tener a un maestro del cine, del teatro como don José Sacristán. Esto es recíproco y usted lo sabe. Un siervo, un lacayo. David Felipe Herranz, encantado. Perdona que no te haga tantas plantas. Y Guillermo Almori, encantado de tener. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de cine, pero también de teatro. Haremos. Pero Chinchón, ¿qué tiene Chinchón que, aparte de un magnífico licor, que ha aportado tanto al cine, entre otras cosas, ese teatro y algunas cositas que nos va a traer ahora Guillermo? Tiene en los ajos, entre otras cosas. Y una gente. Sí, una gente y un lugar que para mí es mi lugar en el mundo, que es el Teatro Lope de Vega. Era el cine Lope de Vega, donde yo allí en delantera de Gallinero un día vi como un prodigio, ¿no? Se apagaron las luces y se iluminó la pantalla y... ¿Y recuerdas cuál era esa primera película que No, viste? el título no. No. Quiero recordar que era una película de serie, algo relativo a Fu Manchu. Los tambores de Fu Manchu. Quedaban en series, en series. Doble sesión. Luego ya sí, había otras películas que ya sí recuerdo, pero ya bastante tiempo después, ¿no? Pero sí fue un prodigio. Y Chinchón tiene es un buen lugar en el mundo, Chinchón, ¿no? Y sobre todo, especialmente, ese teatro y esa delantera de Gallinero entre el 1 y el 3, donde yo iba allí como pudieron acudir los pastorcillos de Lourdes a ver a la señora. Pues Guillermo Almori, investigando, como siempre, ha encontrado cine vinculado a Chinchón. Bueno, que es conocido además. Hemos visto antes El fabuloso mundo del circo con Rita Hayworth y John Wayne en la plaza de Chinchón, y ahora estamos viendo La vuelta al mundo en 80 días, en la cual esa escena famosísima, una de las escenas más famosas de la película, pues está rodada en Chinchón. Rey de Reyes también, aunque no hemos tenido escenas. La Bella de Cádiz. La Bella de Cádiz. Cuando se rodó La Bella de Cádiz, yo le pedí una foto dedicada a mi queridísima y admiradísima Carmen en Sevilla, con la que luego tuve el honor de hacer era mi segunda o tercera película de protagonista, Sex o No Sex, de Julio. Y esta es una película que rodaste tú también. Y Cara de Acelga, que está rodada también sí. En tu cine. En el cine en el que viste la segunda que rodó. Y yo me bajo en La próxima y usted la rodó en el cine. Sí. O sea, que tiene ahí Fue muy gracioso, una anécdota en Yo me bajo en La próxima y usted, porque yo en delantera de Gallinero número 1 y 3, ahí iba yo, cuando había dinero y cuando era tolerada, ¿no? Entonces, yo estaba ensayando con Concha Velasco el flamenco y le dije a Juanito Amorós, que era el director de fotografía, pero al contraplano te buscas el sitio más alto, y cuando me llamó Pepe, sube a ver si te... La cámara estaba puesta en delantera de Gallinero número 1. Me entró una llorera que estuvo porque pensé, esto se trataba de esto. Se trataba de esto. Bueno, después vamos a hablar de estas películas que dirigió y que interpretó José Sacristán, pero en teatro. Vamos a hacer solo un apunte teatral, y es la obra que actualmente está interpretando con muchísimo éxito en el Teatro Bellas Artes de Madrid, esa muñeca de porcelana de David Mamet con guión, dramaturgia, dirección de Juan Carlos Rubio, y con un soberbio tete-a-tete con otro gran actor, que es Godino. Con Javier Godino. Coincidimos en El loco de los balcones, y yo no tuve ninguna duda de que este muchacho era el compañero de Muñeca de porcelana. Sí. Estamos muy contentos porque ya, llevamos más de 2 años. La estrenamos en Sevilla, luego pasamos al Matadero y ahora estamos aquí en el Bellas Artes. ¿Qué representa el papel que hace José Sacristán en esta obra? Un David Mamet en estado puro en teatro. Sí, es el cronista de su tiempo, el testigo de su tiempo, lúcido, riguroso y con ese punto de mala leche que a mí me gusta de Mamet, ¿no? Porque además
es muy inteligente y no pontifica, no pretende para nada enseñar a nadie cómo tiene que vivir. Él propone una peripecia dramática a partir de la cual a unos personajes les pasan unas cosas y luego las conclusiones morales o de las otras que cada uno saque la que le dé la gana, porque viene como a poner patas arriba bastantes cosas. Tiene una pulsera, hay un no me olvides, que pone David Mamet. ¿Esto es exigencias del guión o...? No, yo recibí una carta del señor Mamet al mes y pico de estrenarla en Madrid felicitándome por mi trabajo porque su representante le había informado de lo que había visto aquí y él me mandó esta pulsera con su nombre por un lado y por otro lado estos 3 puntos verdes, como la obra va de un avión, me dice en la carta Mamet que cuando a un piloto se le encienden los 3 puntos verdes es que está en la línea correcta de aterrizaje, como diciendo, vamos seguros con ustedes. Qué bonita señal. Ha conseguido eclipsar a Al Pacino. No. Entre otras cosas me gustaría tener la cartilla de ahorros que tiene Al Pacino. Pero no, yo soy un loco. Pero parece ser que no acertó en este... No estuvo acertado. No, por los comentarios que yo he oído. La crítica no ha sido... Es curioso porque esa obra pasa factura a mucha gente del pelotazo. De las connivencias del IBEX 35 con los políticos, la clase política. Es una obra muy rica, muy fresca y de mucha actualidad. Es de 2015, de hecho, la obra original. Hay que verla en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con José Sacristán, Javier Godino, dirección de Juan Carlos Rubio, Muñeca de porcelana, de David Mamet, un director que nos ha dejado excelentes películas como director, como actor también, pero sobre todo como guionista. Debutó en la dirección en 1987 con la extraordinaria House of Games, un brillante film negro de estafadores y gente de poco fiar. Pollyanna trata de un profesor universitario que tiene un problema con una alumna que le acusa de acoso sexual. La trama, The Spanish Prisoner, combina misterio y drama en el turbulento mundo de los negocios multimillonarios. El caso Winslow trata de un suceso ocurrido en Inglaterra en el siglo XIX que tendrá consecuencias a nivel nacional. Prohibiendo el matrimonio o algo parecido, porque le aviso. Spartan habla de los puntos más oscuros de la política norteamericana, los entresijos del poder y el espionaje gubernamental. Como guionista estuvo nominado al Oscar por Veredicto Final, con Paul Newman como abogado alcohólico que gana un caso de negligencia médica. De nuestro deseo, ¿no? También escribió Los Intocables de Elliot Ness en el Chicago de los años 30, con Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro y Andy García. Quiero su familia muerta, quiero su casa arrasada. Adaptó a cine su famosa obra de teatro Glengarry Glen Rose, un intenso combate actoral entre Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris, Alan Arkin y Kevin Spacey. Uno de sus mejores guiones es el de la excelente Malcolm X de Spike Lee, un retrato complejo del personaje con un memorable Denzel Washington. American Buffalo destaca por los magníficos y duros diálogos de Mamet y la gran actuación de Dustin Hoffman. La cortina de humo con Robert De Niro y Dustin Hoffman es una ácida crítica a los entresijos del poder. ¿En qué universidad estudiaste? Otro de sus guiones destacados es Edmond, un viaje al sórdido y peligroso mundo nocturno de una gran ciudad. Era un pequeño repaso, tiene una filmografía excelente. ¿Tiene José Sacristán alguna película en especial que le guste o alguna de las que hemos visto de David Mamet? No, sería muy difícil es el señalarlo, personaje, es él mismo, ¿no? Claro, sus actividades varían del simple soporte de guión a la dirección, pero lo cierto es que en casi todas ellas lo que sí hay es una mirada, insisto en lo del rigor y ese punto de acidez, ¿no? No me atrevo a decir que sea sin más un provocador, pero tiene esa capacidad de proponer asuntos e historias que provocan cosas, ¿no? Que promueven cosas. Me parece por resumirlo de alguna manera, eso, un muy buen cronista de su tiempo. Muñeca de porcelana, de la obra que está interpretando José Sacristán en el Teatro Bellas Artes, basado en un texto de David Mamet, habla de muñeca de porcelana. Y Guillermo ha encontrado algunas muñecas de porcelana en cine
harto curiosas. He mirado las muñecas de porcelana más míticas de la historia del cine. ¿no? Por ejemplo, Sola en la oscuridad, si os acordáis, la muñeca tenía dentro la droga. ¿Os acordáis? Y Audrey Hepburn, que la ciega, tenía que ocultarla. Y esa muñeca es donde encontraban, donde los delincuentes, los malos de la película, guardaban. Alan Arkin es uno de los malos de... Alan Arkin, que actor maravilloso, el Catch 22. Que sale en Glengarry y Glen Ross. ¿Os acordáis? ¿No? Hombre, claro. Aquí vamos a ver ahora la muñeca mítica de que fue de Baby Jane, ¿os acordáis? Que cuando Bette Davis le canta, ¿no veis? Esa muñeca que daban cuando ella era pequeña, daban estas muñecas. Son todas las muñecas de porcelana míticas de la historia del cine. Le canta el I Write to a Letter to Daddy, ¿no? Que es lo que... Vaya 3 muñecas, Annabelle es de las últimas muñecas de porcelana, terrible en este caso, más terrible que la de Baby Jane. Esta es diabólica, más que terrorífica. Es diabólica. Esta es la muñeca diabólica que hemos querido recuperar como un guiño de muñecas de porcelana que han sido Fíjate la cara. Con cierto protagonismo. Da miedo, no es el caso de la que se puede ver en la... Claro, en la obra es un eufemismo. Y la novia de Chucky, que es... La novia de Chucky, que es también una muñeca terrorífica. Así como Chucky no era de porcelana, ella sí. Ella sí que lo es. Bueno, pues este apunte también nos sirve para otro apunte que hay dentro de la obra de teatro que interpreta José Sacristán con éxito en el Teatro Bellas Artes, que es llamadas que nunca se tenían que haber cogido. Hay llamadas que no se tienen que coger y en cine hay algunas espectaculares. Hemos cogido esos personajes que, al igual que en la obra tuya, no tenían que haber cogido nunca la llamada que tenían, ¿no? Tenemos, no sé, la primera de todas es... No sé, ahora vamos a ver ahora mismo... las llamadas bueno, yo tengo Voces de muerte. Mira, aquí está. Voces de muerte, como Barbara Stanwyck, una película, y Berlancaster, una película de Anatole Litvak, basada en una obra de teatro, por cierto. En una obra radiofónica, no de teatro, en la cual ella coge el teléfono y resulta que oye cómo van a matar a una mujer en un pinchazo, y la mujer dice, esta es la llamada que Grace Kelly nunca debía haber cogido, porque es cuando la matan en Crimen Perfecto. En 3D la tengo, En 3D es la tengo en 3D. Ha sido editada en DVD, en Blu-ray en 3D, es verdad. En 3D. ¿Cómo le gustó a Hitchcock matar a la pobre Grace Kelly? A todas, apuñalarla por la espalda. Esto es un grito en la niebla, es una película de Doris Day, en la cual, ¿te acuerdas? De David Miller. David Miller, que es un director que conoció mucho a Garci, por cierto, y con Rex Harrison, que bueno, recibe unas llamadas horribles, ¿no? Y toda la película es llamadas que no tenía que haber cogido. Un grito en la niebla. Y esta es la famosa llamada de James Stewart que no tenía que haber cogido en La ventana indiscreta, porque si no hubiese cogido esa llamada, no hubiese venido Thorwald a por él, ¿no? No hubiera venido por él. Raymond Borah. Que le ve por la ventana y va por él. Antes de la ser llamada Termination. que nunca tenía que haber cogido. Bueno, y claro, la cabina. Este es un homenaje, aunque no es cine, que es televisión, pero en homenaje a un gran amigo de José Sacristán, que es esa llamada que no tenía que haber hecho porque quedó encerrado en la cabina. Y lo que pasó este hombre con esta maravilla, esta obra maestra de Antonio Mercero. Así como en La ventana indiscreta, yo quiero hacer el homenaje a Thelma Ritter. Hombre, claro, qué maravilla. Doña Thelma Ritter, su majestad Thelma maravillosa. Ritter, como su majestad Walter En Confidencias a medianoche también está. Esta es Scream. Esta es una de las últimas películas. Otra llamada que evidentemente nunca tenía que haberse cogido, ¿no? Una de las películas de terror, digamos, más contemporánea, pero que está basada en eso, en llamada, que fue un error coger, ¿no? Bueno, vean la obra de teatro y verán por qué hemos hecho estos dos guiños, tanto el de la muñeca de porcelana como el de las llamadas. Pero sí es verdad que Muñeca de porcelana, lo importante también es la relación súbdito-jefe y las malas pasadas que pueden jugar estos juegos de sumisión cuando se te vuelven en contra. Cuando se te vuelven en contra. Muy interesante. Incluso cuando no. En eso Mamet es un maestro. Ahí es un maestro. Mm. Es imposible abarcar en poco espacio toda la filmografía de José Sacristán, pero sí que nos vamos a remitir a su debut, porque si tuviéramos que preguntar a alguien ¿con qué película debutó José Sacristán? Muy pocos acertarían que es con esta que van a ver ahora, porque se asocia más a José Isbert y a más de un... Dibuje usted la sección. A más de un actor que después fue famoso, pero José Sacristán debutó con La familia y uno más, de Fernando Palacios, en el año 65. Buen debut, ¿eh? Ha llovido un poco, don José. Ha llovido un poco después de esta película. No he vuelto a sentir una emoción igual. ¿No? Claro, porque yo desde que vi la película en el cine de mi pueblo, yo quería ser artista de cine. Claro. Yo quería ser Tyrone Power, o Jompaine, o Jonal, o Errol Flynn. Y entonces un día, por generosidad de don Pedro Masó, que en paz descanse, yo me vi delante de una cámara y sentado en un pupitre y viene y se sienta Alberto Closas a mi lado. Ajá. Y me pregunta, ¿cómo va? No sé qué. Y yo tenía una cámara, una Arri de esa que hacía como un molinillo de café. Y dije, ya está. Pues no he vuelto a sentir una emoción igual. La verdad es que me siento muy emocionado y agradecido a todos aquellos que confiaron en mí
en aquel tiempo y que de una manera u otra de ellos he aprendido lo poco mucho que pueda saber. ¿Te apetecería hacer muñeca de porcelana en el cine? ¿Hacer una versión cinematográfica? Sí, ¿por qué no? Pero me temo que Mamen no va a dar los derechos. No va a dar los derechos. De todos... Mira, que Al Pacino haga el Carson. Exacto. Estaría bien que me hiciese Al Pacino el intercambio de papeles, ¿no? José Sacristán, de todos los amigos, José Luis López Vázquez se le asocia mucho con Paco Martínez Soria, con José Luis López Vázquez, con Concha Velasco, que tuvimos aquí en el programa y que le adora, y usted lo sabe. Y yo, claro. Y de todos estos, ¿qué experiencia queda cuando han pasado tantos años? Esas películas que fue el landismo en su momento, vamos a ver algunas imágenes con José Luis López Vázquez, con Concha Velasco, con Alfredo Landa, y que después ha ido evolucionando a ese actor de prestigio que es ahora, que ha sido durante mucho tiempo, pero finalmente es José Sacristán. Todo es una ley de vaso comunicante, no establezco ninguna diferencia. Yo he hecho las cosas siempre lo mejor que podía y lo mejor que sabía hacerlas, no hago distingos. Luego, si nos ponemos a hablar de cine más despacito, puedo decir unas películas son mejores y otras no tanto. Todas tienen su importancia, claro. Todo es una línea de continuidad que yo celebro después de más de 60 años en este negocio, y es que mi vida y mi trabajo siguen yendo de la mano y no sé diferenciar, para mi suerte, una cosa de la otra. Entonces, cada uno de los pasos, cada uno de los títulos, cada una de las aventuras de trabajo era mi vida la que estaba ahí puesta. Claro. Y yo ponía en ello, al margen de mis buenos o regulares o malos haceres, toda la ilusión y toda mi capacidad de emoción que no se ha agotado, ni muchísimo menos. Entonces, esto, te digo, es un gráfico que se va uniendo, que va teniendo sus puntas y sus puntos menos altos o menos bajos, pero no establezco ninguna frontera ni ninguna distinción. Cada película le ha servido para evolucionar y tenía en su momento, ¿no? Claro, llegó un momento en que sonaba el teléfono de la vecina, pues yo no tenía el teléfono en casa, y la vecina me decía que le llaman a usted para trabajar, y para trabajar no era para trabajar en el taller, era para levantarme por las mañanas para ir a rodar una película. Y claro, el tío Chinchón estaba haciendo películas y estaba haciendo teatro y haciendo televisión. Entonces, yo he hecho y me he entregado en cuerpo y alma a todos y cada uno de mis trabajos. No soy idiota, sé perfectamente que algunos pueden quedar en la memoria de la gente de una manera u otros de otra, pero para mí todo forma parte de algo que tiene que ver con mi propia vida. Fernando Fernán Gómez tal vez haya sido la figura más destacada para muchos de ustedes, de muchos de los actores. Fernando Fernán Gómez. Es que Fernando Fernán Gómez, como decía mi abuela Nati, entran muy pocos en el kilo, como Fernando Fernán Gómez. Es que no se podía hacer todo tan bien y tan maravillosamente y ser un tío como era Fernando, claro. Tener la suerte de ser amigo de Fernando Fernán Gómez era un privilegio, ¿no? Y yo lo tuve. Y tiene un pequeño homenaje en su casa, ¿verdad? ¿Usted? Hombre, me he hecho un cine en casa y es la Sala Fernán Gómez. Y estuvo Fernando en la inauguración, estuvo Fernando con Agustín, que en paz descanse también, y con Manolito Alejandre, que en paz descanse. Es que ya, como dice un amigo, cada vez disparan más cerca. Pero sí, no, la Sala Fernán Gómez es allí está, con una foto que Emma le hizo en Venecia, una foto de Fernando en un velador con una palomita que le separa allí, que Fernando y Emma me dedicaron por mi cumpleaños un año antes de morir. José Luis García también ha sido una figura importante. El debut de él como director lo tuvo usted con una de las películas más emblemáticas de su carrera. Fue Asignatura Pendiente. Bueno, nos conocimos antes cuando José Luis Dibildos nos fichó a él como guionista y a mí como actor para las películas de Tercera Vía, ¿no? Empezamos con Vida Conyugal Sana, Los Nuevos Españoles, todas aquellas películas. Desde entonces, bueno, José Luis y yo, de hecho, es el padrino de mi hija más pequeña, que ya tiene 40 años. Pero, y qué duda cabe que Asignatura Pendiente supuso, bueno, para todos, ¿no? La gran sorpresa de que más de un éxito, aquello fue un acontecimiento de carácter nacional. Después llegó Solos en la Madrugada. Y luego Solos en la Madrugada. O sea, y además con diálogos, José Sacristán con esos paseos por Madrid, con el pirulí de fondo. Y luego Solos en la Madrugada, que para mí ha sido la película que me ha abierto las puertas de Argentina, cosa que, vamos, de la que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de que los argentinos y las argentinas me consideren uno más de ellos. Uno de ellos. Sí, sí. Vamos a ver un clásico muy particular, no tiene nada que ver con el cine español,
porque el clásico que hemos elegido es un pequeño homenaje también a su apellido, señor José Sacristán. Es el único sacristán en toda la historia del cine que está a tu nivel, que es el sacristán de Yo confieso que es el asesino. Es el asesino de la película. Entonces, Montgomery Clift. No, Montgomery Clift no es el asesino, es un actor que se llama O.E.Ase. El alemán. Este es el asesino de hizo una película sobre... Claro, Yo confieso, la película que hoy no sé. El O.E.Ase hizo unas películas alemanas que... Pues esta película la hemos cogido, es una de las poquitas películas, de las más sombrías de Hitchcock, de las poquitas que él rodó en exteriores, porque a él no le gustaba rodar en exteriores. Con Anne Baxter rubísima. Con Anne Baxter muy rubia. Sí podemos ver imágenes del clásico. Y es una película que, fijaros, tuvo muchos problemas con la censura, de las que más problemas tuvo con la censura, porque la película muestra, si os acordáis, una historia de amor previa del cura, pero en lo que propuso Hitchcock, él había tenido un hijo ilegítimo en esa primera relación y luego le atormentaba, o sea, le hacían chantaje al cura después con que ese hijo que había tenido, y en eso basaba un poco también la historia. La censura, por supuesto, dijo que eso no se podía hacer y se lo echó para abajo. También es muy curioso cómo Hitchcock se llevaba relativamente mal con Montgomery Clift porque no soportaba el método. Cómo Montgomery Clift buscaba la motivación en la película, él no lo entendía. Es una de las que normalmente sacan del repertorio de Hitchcock cuando se hacen ciclos y tal. Y es de las olvidadas, ¿verdad? Es de las grandes olvidadas. Decía antes Montgomery Clift como una de las grandes interpretaciones que tiene. Pues de las mejores, yo creo. Se posiciona al espectador. El caso de Monticliff es un caso, había una biografía, porque una vida... Increíble. Porque tuvo luego con Houston en Freud. También, me encanta esa película. Bueno, tuvo el accidente este que le desfiguró toda la cara. Y su gran amiga Elizabeth Taylor, que fue quien lo asistía. Bueno, él se desfiguró la cara al salir de casa de Elizabeth Taylor. De hecho, Elizabeth Taylor hizo todo lo posible para que él protagonizara Reflejos en un ojo dorado. Pero Houston acabó... Le pilló el árbol de la vida. El árbol de la vida, también le mete ella en el... Que ya tenía la cara, la otra cara. Pues hemos querido coger ese sacristán tan particular del mundo del cine, ese sacristán que es Monty Clift y esta película, esta maravilla, para cerrar el clásico. Tenemos mil cosas para hablar con don José Sacristán, pero le tendremos que invitar en otro momento al programa para que nos explique pues, cuál fue su primer Goya, que después de tanto tiempo tuvo que venir. Es el único que tengo. El único que tiene con El muerto y ser feliz. El único Goya que tiene de toda su trayectoria, El muerto y ser feliz, de hace relativamente poco. Sí. Está bien. Está muy bien tenerlo. Claro. Mira, después de lo que te he contado, de la adecuación que hay o de la correlación que hay entre mi vida y mi trabajo, si además, de lo feliz que yo me siento trabajando, si además van, lo de los monigotes van y te dan uno, yo encantado de la vida, lo reconozco, pero me cuenta. Pero lo importante es eso lo aprendí de mi amigo y maestro Fernán Gómez. Y el reconocimiento fue unánime cuando consiguió, además había muy buenos rivales ese día. Ahí estamos viendo el momento. El maestro José Sacristán. El maestro José Sacristán y todo el auditorio puesto en pie, como no podía ser de otra manera. Y es verdad que estaba Francisco Umbral ahí detrás de la trama de ese periodista profesor que se queda encerrado con esta Pero chica. eso es Madrid 1987. De 87. De la de Trueba. De la de Trueba. Sí. Esa anécdota, porque siempre lo preguntan. Era una anécdota de Paco. Era de Paco Umbral, ¿verdad? Sí. Tenemos muy poco tiempo, pero sí que queríamos recomendar un libro especialmente. Acaba de presentarse, Clara Usón acaba de publicar una novela llamado El asesino tímido. Y en la portada estamos viendo una persona que conocía muy bien José Sacristán. Es la historia novelada de la muerte o de lo que pudo ocurrir en la muerte muy trágica y sobre todo poco aclarada de Sandra Mozarovsky. Yo lo conocí, rodamos Beatriz de Gonzalo Suárez y estaba la chica así, había 18 años tenía. Problemas, en fin, a propósito de vigilancia de peso, no sé qué, había un cierto desequilibrio ahí en sus... Estamos viendo a Sandra Mozarovsky en alguna de las películas. Y muy buena actriz, además. Bueno, pues esta historia novelada de su muerte, escrita por Clara Usón, editado por Seix Barral, es la novela que hemos querido también en homenaje a José Sacristán, libro que, por cierto, le regalamos para que la pueda leer y, sobre todo, pueda recordar esos momentos de una de las mejores actrices con más futuro de la transición. Y nosotros nos vamos a tener que ir.
imposible con el maestro seguir hablando de más temas con todos los que teníamos, recordando que está en la Sala Bellas Artes, Teatro Bellas Artes de Madrid, y está en las pantallas porque no para de trabajar. La próxima película que se estrena, porque en Málaga va a ser protagonista, es... Sí, me voy a Málaga el domingo porque el lunes se estrena Formentera Lady, la primera película del director de Pau Durá, y también la película de oro de Málaga es Un hombre llamado Flor de Otoño. Qué bueno. Pues volvemos otra vez a lo de antes, después de ya 60 y pico de años. Hace 40 años que hicimos Flor de Otoño y acudo ahora a Málaga para el estreno de mi última película y los 40 años de Flor de Otoño. Una película... Pues un privilegio. Y además está usted para jugar a fútbol, ¿eh? Está fenomenal. Estamos bien, sí, como decía Fernando, vamos durando. Vamos durando, ¿no? Vamos durando. Pues para nosotros ha sido un privilegio tenerle. Le invitamos a que venga en sus paréntesis de trabajo, que son escasos, para que venga aquí a comentar más cosas, porque me gustaría muchísimo que pudiéramos hablar más en profundidad de ese Un hombre llamado Flor de Otoño y lo que supuso en la época y todo ese cine de transición. El diputado y todo ese cine de transición. Yo todo lo que sé hablar de cine, pues aquí conmigo para con lo que queráis. Pues para nosotros un placer inmenso. Gracias, José Sacristán, Teatro Bellas Artes, Muñeca de Porcelana. David Felipe Arranz. Bueno, la recomendación de Mamet. Mamet, ver y leer a Mamet. Fundamentales, una profesión de putas, para que veas cómo definía él su propio Y Guillermo Balmori, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a presionar para que venga el maestro. Sí, porque hay mucho tema. Otro día, porque hay mucho tema para ir. Y nos vamos a ir con una canción. Una de las pocas veces que podemos escuchar a José Sacristán cantando es en una película que él dirigió, que él interpretó junto con su amada Concha Velasco. Son estas coplas de Yo me bajo en la próxima y usted. Hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y de los altares, dispuesta a ser para siempre tu compañero y a darte el ramo blanco de mi azares, pero en lo más oscuro de mi sentir, de pronto, compañero, brilló una luz y vi que no era bueno para París, quien iba a darme solo pena de cruz.